Tenemos noticias en el mundo, seguimos hablando del caso de Haití. Acabamos de escuchar al director general de la policía, Jorge Luis Vargas. Anoche también teníamos la noticia de la confesión de varios de estos exmilitares colombianos que están detenidos en Haití sobre la aceptación. Sí participaron en el magnicidio del presidente de Haití. Y además dicen ellos a las autoridades que algunos señalan al actual primer ministro Claude Joseph como el autor intelectual de este magnicidio. Son todas estas hipótesis que se continúan investigando. A las 7 de la mañana, 32 minutos, queremos saludar a la socióloga y politóloga de Haití, Sabine Manigá. Sabine, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a ustedes, gracias. Mire, la verdad son muchas las informaciones que nos siguen llegando, desarrollos a diario de lo que sucedió con el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Ustedes que están allá en Haití, ¿qué es lo último que ha sabido? Sobre todo con esta confesión de los exmilitares colombianos, dicen que sí participaron en el magnicidio del presidente de Haití y además varios de ellos señalan a Claude Joseph, el primer ministro, como el autor intelectual del magnicidio. Bueno, lo que se sabe desde Haití es tal vez menos de lo que ustedes saben, porque esta investigación es complicada y involucra evidentemente instituciones de varios países y es muy difícil lo que nosotros podemos sacar en claro de esto. Lo que sí es el meollo del asunto para nosotros es el vacío de poder que deja este magnicidio y lo esencial de la sociedad haitiana. Los sectores políticos como la sociedad civil y los ciudadanos estamos tratando de buscar una solución para ese vacío de poder. Hay varias opciones que están en la mesa. La que nosotros favorecemos, las organizaciones ciudadanas, es que por una vez la sociedad tenga parte en la solución que se va a encontrar y no ni la internacional ni los políticos que en general se las arreglan para que el paso de poder no cambie la situación de las masas. Ese es el problema que tenemos hoy en Haití. Evidentemente el magnicidio ha sido un shock y estamos en duelo nacional y va a haber toda la solemnidad que corresponde a un evento de esa importancia, pero para nosotros lo que preocupa es que no haya intervención, que no haya caos. La población ha sido muy calmada, se ha comportado de una manera muy ciudadana, muy madura, y por eso mismo es necesario que encontremos rápidamente una solución a este vacío de poder. Cuando usted habla, Sabine, de vacío de poder, ¿a qué se refiere exactamente? ¿No está en estos momentos legalmente el señor primer ministro al mando? Bueno, hay un vacío de poder en el sentido de que, en primer lugar, hay un vacío en la legitimidad del poder del que se apoderó Claude Joseph, porque acababa de ser despedido por el fallecido presidente, acababa de ser despedido a favor de otro primer ministro que fue nombrado pero no instalado. De manera que esa disputa misma pone de relieve la debilidad de la clase política para enfrentar este problema. Y vacío de poder también porque quien está en el Palacio Nacional no queda claro. También está el presidente de lo que resta del Senado, que se reclama de la legitimidad presidencial. Nosotros queremos mediar en el asunto. La sociedad civil dice es tiempo que medie en el asunto y que decida qué tipo de transición vamos a tener para poder volver a poner orden en el país. Sabine, explíquenos un poco por qué fue nombrado un nuevo primer ministro que no se alcanzó a posesionar. ¿Qué pasaba con Claude Joseph en ese entonces? ¿Por qué no siguió en ese primer ministro, aunque actualmente sigue, pero fue nombrado otro? Eso nos remite a todo el problema de la legitimidad de los gobiernos que imperaron en Haití desde el 2010 en particular. Antes también se podía discutir, pero vamos a quedar en esta parte de la historia. Este problema viene de las fraudulentas elecciones, o la selección, se puede decir, que tuvo lugar en el 2011 y que instaló en el poder a un gobierno de corte neoliberalista
que no pudo imponer su propio proyecto. Y cuando se fue el señor Martelly, que fue el primero de estos presidentes, le sucedió precisamente Jovenel Moïse. Entonces, Jovenel Moïse lo que ha tratado de hacer es hacerse de una parte u otra parte de la oligarquía o de la clase media que le pudiera apoyar, porque sus políticas tampoco lograron ayudar o proporcionar alguna mejora en la situación. Entonces, el nombramiento de Ariel Henry, que se reclama ahora de la legitimidad, es una consecuencia de eso. En la búsqueda de algún apoyo, Jovenel Moïse había decidido deshacerse de Claude Joseph, que no era lo suficientemente eficiente según él, y acababa de nombrar a Ariel Henry. Sabine, dentro de las nuevas informaciones que se tienen, anoche en Colombia nos llega la información que viene de las autoridades de Haití, en la cual en la confesión de estos exmilitares colombianos señalan al primer ministro como autor intelectual. Estamos hablando de Claude Joseph. ¿Esa misma información se está también manejando en medios en Haití? Sí, hemos tenido información de eso a través de las redes sociales y yo no sé si algún periódico, que no tenemos muchos, pero realmente yo no me quiero pronunciar sobre un asunto tan grave, no porque no puedo, porque no tenemos información y porque esto está mediado por esa lucha de poder que les estaba tratando de señalar. ¿Cuál era la relación? Usted nos acaba de decir, nombra el señor Moïse un nuevo primer ministro porque no estaba siendo lo suficientemente eficiente el señor Joseph. ¿Cuál era la relación entre Moïse y Joseph? ¿Cuál era, perdón? ¿Cuál era? ¿Cómo era el tipo de relación entre el presidente y su primer ministro? Bueno, al principio era una buena relación, porque él mismo, Jovenel, mismo había escogido a Claude Joseph, muy criticado por lo demás, desde que se hizo de la primatura, pero hacía la política de Jovenel Moïse. Parece que en un momento dado ha mediado una pugna adentro del partido de los que todos son parte, una pugna en la que Jovenel quiso desplazar a una parte, a un equipo con el cual ya tenía problemas y que Claude Joseph aparentemente representaba. Entonces lo quiso cambiar para una llegada más confiable. Pues es Sabine Manigá, socióloga, politóloga, nos atiende desde Haití. Le agradecemos este tiempo, Sabine, y esperamos pronto se solucione ese vacío de poder que usted llama para el bien de todos los haitianos. ¡Feliz día! Muchísimas gracias por la oportunidad. Buen día.